Hola, buenas tardes para todos, hermanos de fe, amigos y familiares que están en casa a esta hora, reunidos en familia, celebrando a Jesús en lo más íntimo de su hogar. Seguramente ha sido un tiempo muy especial que quizás nunca disfrutaste ni con Dios ni con tu familia. No es un domingo al que la mayoría de nosotros estemos acostumbrados, ni tampoco han sido días a lo que estemos habituados. Pero confiando en Dios y tomando los resguardos correspondientes, sin duda saldremos adelante. Estamos atravesando una situación única en la vida de la mayoría de las personas en nuestro país y en el mundo. Una excepción, un paréntesis, una pausa en la vida. Pero esta crisis sanitaria ha forzado algo realmente trascendente, principalmente en la vida de la iglesia: volver a las casas. En este preciso momento, a esta hora, la mayoría de nosotros estaríamos celebrando a Dios en una reunión general, con todos nuestros hermanos de fe y amigos, en determinado lugar, con tal y cual música, dirigidos por un coordinador y una banda musical, vestidos con nuestro mejor atuendo y luego enseñados y ministrados por nuestro pastor. Esto sin duda es bueno, pero no es lo principal, no es el original. Este momento nos obliga a volver a comunicarnos, tomar la iniciativa en la oración, comprometernos como padres a leer y explicar una porción de la Biblia que traiga luz, paz y tranquilidad a nuestras familias. Inclusive en algunos los lleva a ayunar. Nos motiva a confiar aún más en Dios, aferrándonos de su palabra y viviendo de forma activa una fe dependiente solo de Él. Cuando recorrimos algunos de los pasajes del Nuevo Testamento, en donde se nos habla sobre la primera iglesia después de Jesús, podemos observar que durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, la iglesia no edificó templos ni lugares donde reunirse, sino que creció y se multiplicó en las casas familiares. Y a cada una de esas casas era llevada la vida de la iglesia y la vida del reino. Los primeros 270 años de la vida de la iglesia ocurrieron en las casas. Todo el quehacer de la iglesia se llevaba a cabo en las casas sencillas de los hermanos. En el Viejo Pacto, el Antiguo Testamento, la casa era solamente para la reunión de la familia. Los hogares fueron por mandato de Jehová la cuna de la enseñanza y la práctica de la vida espiritual para las familias de la nación. Es por esto que Dios nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La familia practicaba la enseñanza y el padre era el líder espiritual de su hogar. El lugar de adoración y enseñanza colectiva en el Antiguo Testamento para todo el pueblo se realizaba en el tabernáculo y más tarde en el templo. Por esta razón los judíos le daban tanta importancia al templo. Por 1500 años toda la actividad de Israel giró en torno al templo de Jerusalén, pero Jesús anunció la destrucción del templo y el cese del mismo como centro de adoración. Ahora la casa sería el centro de toda la actividad espiritual y la extensión del reino sería a través de ella. Pero me llama la atención la iglesia de Jerusalén. Nunca pudieron librarse de la tradición del templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino la persecución iniciada por Saulo de Tarso. Entonces ellos se reunían en el templo y por las casas. En el templo se reunían para anunciar a Cristo y en las casas se reunían para practicar la vida de la iglesia y la vida del reino. Cuando la persecución se desató con crueldad, nunca más volvieron a reunirse en el templo, pero sí continuaron reuniéndose diariamente en sus propias casas. Los cristianos de Jerusalén, por fuerza mayor, se vieron obligados a dejar el templo y reunirse en el hogar. Nunca la iglesia creció tanto como en los tiempos de dificultad. Hoy nosotros, por fuerza mayor, nos vemos obligados a estar en el lugar donde nunca debimos salir. Y no tengo duda de que tu casa será un lugar de enorme bendición para tu familia y la comunidad.
La iglesia, estoy seguro de que crecerá más que nunca en la adversidad. Hoy los medios de comunicación y los famosos están promoviendo la campaña Quédate en casa. Por supuesto que es positiva, porque ayuda a concientizar sobre la problemática que atravesamos y nos brinda la posibilidad de disminuir satisfactoriamente la cantidad de contagios, lo que nos permite a su vez el correcto funcionamiento del sistema de salud pública. Pero a esta campaña de concientización le falta algo que obviamente no pueden ofrecer porque no lo tienen, pero nosotros lo encontramos en las Escrituras. En Éxodos 12, Dios invita a su pueblo escogido a no salir de la casa. O sea, el hashtag Quédate en casa ya fue originalmente creado por mismo Dios en el libro de Éxodos. Los invita a quedarse en casa ante la inminente última plaga que vendría y caería sobre Egipto, sobre el territorio egipcio. El versículo 12 del capítulo 12 dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Después vamos a saltar al versículo 22. Dice: tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa. Repito, no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente, que es el mandato de Dios. Dios le entrega a su pueblo una serie de pautas a seguir para no sufrir pérdidas ante la última plaga con la cual iba a ser azotado todo el territorio egipcio. Debían elegir el mejor cordero, perfecto, sin defecto alguno, y ninguno de sus huesos debía ser quebrado. Lo hicieron así, lo comieron y lo llamaron Pascua por orden de Dios. Con la sangre del cordero pintaron el marco de la puerta, de tal forma que cuando pase la muerte entre el pueblo, no dañe a aquellos que habían disfrutado del cordero y obedecieron marcar con su sangre su propio hogar. Esta historia nos enseña que no es suficiente con volvernos a casa y encerrarnos hasta que pase. Nos encerramos en nuestra casa hasta que pase la crisis. Nos encerramos en nuestra casa hasta que el virus se vaya, hasta que la pandemia se calme. Necesitamos nosotros dar un paso más. Esta pandemia no discrimina. Como ya lo ha demostrado, entrará en cualquier lugar sin importar la billetera, el color de piel o la nacionalidad. Pero con solo quedarte en casa no alcanza. Ayuda, pero no alcanza. Esa misma noche, la muerte llegó a tocar todas las puertas. De una forma increíble arrasó con todos aquellos que desconocían el poder de la sangre del Cordero, la orden que Dios les había dado a su pueblo. Quédate en casa no es suficiente. Necesitas marcar tu casa con la poderosa sangre de Jesús, a quien Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La llamada Pascua significa saltar o pasar por alto, pero solo es posible si reconoces en tu vida la necesidad de un Salvador. Ese Salvador se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien derramó su sangre para traer salvación y vida eterna. Los hogares que no tenían la sangre del Cordero en sus puertas estaban expuestos a la maldición, a la muerte, a la destrucción y al dolor. Y precisamente esto es lo que nosotros vemos hoy en la actualidad. Hogares destruidos, divididos, desolados, azotados por la muerte emocional, social y espiritual, en crisis, en estados de pánico, confundidos. Es todo lo que nosotros hoy vemos en la actualidad. Cristo es para nosotros nuestra Pascua. Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso, Él es nuestra salvación.
Es por esto que hoy más que nunca necesitamos de Jesús y el poder de su sangre que nos libra de la muerte y el pecado. En Él nosotros tenemos esperanza. Por eso la pregunta es, ¿tienes a Cristo en ti, en tu vida, en tu familia? ¿Su sangre te limpió y te salvó? Juan 3:36 nos enseña, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tus pecados son borrados y lavados por la sangre de Jesús completamente y en el instante en que tú crees en el Hijo de Dios. En situaciones como la que vivimos hoy, invadidos por la desesperanza, el caos, el miedo y la aflicción, es donde podemos mirar al cielo y pedir socorro. Cuando crees en Jesús y en el poder de su sangre, entonces Dios te dice, veré la sangre y pasaré de ustedes. Te pasaré por alto, no los tocaré, ningún juicio vendrá sobre ti, ninguna maldición caerá sobre ti. Es solo para el que cree. Si tienes esta sangre, tienes la protección de Dios. Por más que el destructor esté suelto, la sangre de Cristo y su presencia en nuestras vidas nos da salvación y vida eterna. El grito puede ser desgarrador, pero no para aquellos que crean en Jesús y en su sacrificio por nosotros. Por eso te invito a cambiar el hashtag, a cambiar el eslogan, quédate en casa, por quédate en casa con Jesús. Él es quien marca la diferencia. Bendiciones para todos, que sigan disfrutando en su hogar.